queremos decirle que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. En Cristo estamos completos y quiero que siempre estén allí conectados y nos sigan aquí en todos los canales donde ustedes nos pueden ver y podemos ser ese instrumento de Dios para edificar y para contribuir al incremento de Cristo. Y aquí en Centro Vida está la familia de Dios. Quiero que le demos un aplauso a nuestro Dios porque Él ha sido bueno, Él es bueno. Y desde aquí hoy queremos impartir esa vida de Cristo que está en nosotros y que se manifiesta en nosotros. Padre, muchas gracias por este día. Gracias porque podemos llegar a cada uno de los lugares donde no nos imaginamos, donde tú llegas a través de tu espíritu, a través de tu palabra, a través de este medio y por donde nos se puedan conectar y podamos unirnos y que tu presencia, que tu vida misma sea fluyendo en nosotros y llevándonos al entendimiento de que es en ti que estamos completos, es en ti que tenemos la plenitud y la plenitud está en nosotros y por eso hoy celebramos, nos gozamos y manifestamos que tu vida es ahora nuestra vida y por lo tanto tenemos este privilegio por gracia, por ese infinito amor que tú has manifestado hacia nosotros. Hoy estamos aquí gozosos y vamos a entender que todos podemos llegar y todos podemos estar en ti si por la fe lo tomamos, lo entendemos, lo creemos y lo vivimos. Gracias, Señor, por tu espíritu en nosotros y tu palabra. Amén y amén. Quiero hoy decirles, compartirles, pero como por muchos años y por mucho tiempo la repetición y la repetición de tantos mensajes que nos llevan a creer que somos nosotros los que logramos, somos nosotros los que nos ganamos, somos nosotros los que tenemos la fuerza o tenemos la capacidad. Y ese mensaje de autorrealización en la fe como cristianos nos ha alejado de la verdad del cuerpo de Cristo, de la misma vida de Cristo. Y hoy yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 24 y ahí vamos a entender cuando Jesús murió y luego resucitó, que los que venían siguiéndole tenían una mentalidad muy alejada o ajena de lo que el Señor vino a hacer y a entregar. Pero nosotros por el Espíritu Santo hoy no somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y hoy creo que vamos a afinar eso, porque a veces comparamos, sí, la iglesia somos como un cuerpo y vemos el ejemplo de un cuerpo. No somos solo como un cuerpo, aunque Pablo toma la analogía de un cuerpo, pero realmente el cuerpo es Cristo. Por eso él lo explica muy claro en 1 Corintios capítulo 11, cuando habla de la vida de Cristo, al experimentarla en la cena o en la comunión, dice, si alguien toma la cena sin discernir el cuerpo de Cristo, sin discernir la iglesia, lo que es la iglesia, lo que somos en Cristo, entonces juicio come y bebe para sí. Y aquí dice la escritura, vamos a leer por favor con el entendimiento. Venga, traiga todo aquí, deje todo en casa, olvídese de lo que va a solucionar luego, mañana. Estamos en la eternidad de Dios, estamos en la vida de Dios y por ende debemos estar alineados con esa mente, con ese pensamiento. Y Lucas dice, y he aquí, Lucas 24:13, he aquí, dos de ellos, hablando de los discípulos, iban el mismo día en una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Luego dice el 15, sucedió que mientras hablaban, ¿y qué más hacían? Los que me siguen la lectura, hablaban y discutían lo que suele hacer el creyente cada día a veces, entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice el 16, mas los ojos de ellos estaban como velados. ¿Para qué? Para que no le conociesen. Y mira lo que les dijo, verso 17, les dijo Jesús. ¿Qué pláticas? Bueno, hablando en lo costeño. Oye, ¿qué es lo que ustedes hablan? ¿Cuál es la conversación que ustedes tienen? ¿Están teniendo entre vosotros mientras camináis, mientras van caminando? ¿Y por qué estáis tristes? Y miren la respuesta del verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, típico de la iglesia evangélica de hoy, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén
que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Usted cree que Jesús no sabía qué eran las cosas? Si se trataba de él, pues sin embargo, él dice, vamos a ver qué es lo que esta gente tiene. ¿Qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta. Miren el concepto que tenían, discípulos de él, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, ahí viene lo que realmente ellos tenían, pero nosotros esperábamos, ¿tiempo qué? Pasado, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué dijo Jesús? Voy a hacer una pausita aquí. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos varias veces? Que Él tenía que morir y que al tercer día iba a resucitar. Y ellos están diciendo, y ya hoy es el tercer día, pero se les olvidó aquella parte que estaban viviendo lo que Él había dicho. Pero le dice que al tercer día, hoy es el tercer día. Dice el 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pregunta, verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario eso? Dice el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y se hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían uno al otro. ¿Qué decían? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba él en el camino, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Quise leer todo el texto para que usted se conecte aquí conmigo. Hay cosas que hoy día la mentalidad evangélica nos ha distanciado. Y así como los discípulos se fueron hacia Emaús y iban comentando y tenían un enredo en su cabeza y no tenían realmente en su corazón la palabra que había sido dicha por el Señor que había de cumplirse. Pero me llama la atención que lo mismo está pasando de alguna manera en el pueblo de Dios a nivel mundial. Y aquí en Planeta, aquí hoy en Centro Vida debemos reflexionar y pensar que posiblemente, aunque estamos viniendo a congregarnos, aunque estamos asistiendo a la iglesia, es posible que vayamos camino a Emaús. Porque a veces choca lo que está en nuestra conciencia, en nuestra mente, lo que está en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, choca con el mensaje de la vida de Dios que sale en este tiempo, en el contexto del nuevo pacto. Todavía hay personas que creen que los que predican, la pastora, el pastor, están predicando algo raro.
Oye, eso es algo raro, eso es algo que no, como que no pega, no cala con lo que yo siento, con lo que a mí me enseñaron, con lo que yo escuché. Y ahora eso de que la plenitud, de que ya todo está hecho, de que todo es la gracia, que ya no hay que hacer nada, me parece que es un evangelio. Y así, en ese pensamiento y en ese sentimiento totalmente opuesto a la verdad presente que tenemos en Cristo, que es la gracia viva, está pasando por la mente de muchos creyentes que estando en reunión, congregándose y todo esto, van camino de Emaús pensando y totalmente desconociendo a Cristo. Dice Jesús, se les presentó, pero sus ojos estaban velados. Y me llama la atención que el día que resucitó fue que los fue a buscar. Fue y se unió a ellos en el caminar. Y lo que me llama también mucho la atención es que él no dijo, mire, resucité, soy yo. Porque de nada sirve que tú tengas que ser convencido de una palabra si no hay una iluminación y una revelación por el Espíritu a tu espíritu. Si no hay esa convicción del Espíritu, que es quien da testimonio a nuestro espíritu, que es Cristo mismo, que es la vida de Dios que ahora fluye en nosotros, entonces seguimos siendo unos religiosos. Y los religiosos tienen que ser convencidos. Los religiosos tienen que darle documentación y soporte histórico, etimológico y teológico para poder decir amén. Es un varón profeta, primer error. Si nosotros no tenemos revelado que Cristo es la vida, que Cristo es Dios y que Él es la vida en nosotros y nosotros en Él, sino que solo lo vemos como lo veían los discípulos, como un profeta, como un predicador, como uno que hacía milagros, como uno que hacía cosas tremendas, estamos limitados y no disfrutamos ni vivimos la vida de Dios en nosotros. Siguen caminando, siguen avanzando y comienzan a decirle, no, imagínate, y no solo eso, sino que nos encontramos con unas mujeres, con una de las nuestras, que fueron al sepulcro y se encontraron con ángeles y dijeron que los ángeles le dijeron que él vive y que se le presentó a unos compañeros y ellos estaban relatando, pero realmente se estaban alejando. Y la enseñanza de hoy le he titulado Vuelve al cuerpo. Diga conmigo, vuelvo al cuerpo. Al cuerpo, vuelvo a Cristo, el cuerpo es Cristo. ¿Y por qué digo vuelvo? Porque es posible que tú y yo tengamos esa fe en Él, pero no la fe que es Él en nosotros. La fe es Cristo y es Él en nosotros que activa el creer en el Padre y en Él. Es Él mismo. Y Él se fue para venir en el Espíritu y el Espíritu Santo estar en nosotros. Y el Espíritu de Dios que conoce a Dios y escudriña lo profundo de Dios es el que revela lo de Él en nosotros. Así que lo único que hay aquí es coherencia de enseñar la verdad presente y el hecho de la cruz, como yo digo, de la cruz hacia arriba. De la cruz hacia arriba o de la cruz para acá. De la cruz hacia atrás es el hombre logrando cosas para ser bendecido. De la cruz hacia acá, hacia nosotros, desde que Cristo murió y resucitó, entonces es lo que Cristo hizo por nosotros. Yo lo tomo porque Él lo hizo para mí. Eso es gracia, eso es justicia de Dios, eso es favor de Dios. Ahora, si no tengo esta idea, este pensamiento, en vez de unirme al cuerpo me alejo de Él. ¿Por qué estos dos discípulos se fueron si eran discípulos del Señor? Porque no tenían la palabra. Pero vamos a lo mejor. Jesús comenzó a citarle las Escrituras. Y aquí es donde yo vengo. Y yo agradezco a Dios por la vida de la pastora, de mi pastora. Dios nos tiene desde antes de la eternidad. Y entendemos que no somos competencia, que somos compañeros y que somos miembros del mismo cuerpo. Y el cuerpo está en nosotros y nosotros en el cuerpo que es Cristo y Él es la cabeza. Denle un aplauso al Señor. Si eso se entiende, inmediatamente cae al piso toda obra de la carne, todo ego, todo orgullo, toda vanagloria, toda jactancia, porque no vamos a correr en buscar lo nuestro, vamos a correr a llevar lo nuestro. Y llevar lo nuestro es que donde quiera que estemos y vayamos, vamos a hablar de la misma persona, de la misma vida que está en nosotros, que es Cristo. Si hacemos otra cosa diferente, es de nosotros y no es de Dios.
Todo lo bueno que tenemos nosotros es por Dios y por gracia. Todo lo malo que tenemos es de nosotros, es de la carne. Así que si usted ve algo en mí imperfecto, no es Cristo, soy yo. Y por eso debemos cada día mostrar a Cristo en nuestras vidas y con lo que hacemos y lo que decimos. Pero ¿cómo lo hago si no está? Yo me esfuerzo, pastor, yo trato, yo ayuno, yo oro, yo vigilo, yo busco a Dios. No se trata de eso, porque eso nunca lo va a lograr. Se trata de la justicia de Dios, de recibirla por fe y por gracia. Romanos capítulo 5, verso 17, Romanos 5, 17 dice algo que todos debemos saber. Así como por uno vino la maldición, la muerte, entró al hombre la muerte, el pecado por uno, así también por uno, Jesucristo, reinaremos en vida los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dos cosas, recibimos, no nos las ganamos, no las buscamos, no las merecemos, recibimos por fe. Estamos aquí en esta mañana entendiendo, si tú recibes por fe la abundancia de la gracia que es Cristo y el don de la justicia que viene con Cristo, entonces reinaremos en vida, porque lo que quiere decir eso es que el pensamiento, la mente, la vida de Él viene a nosotros. Y ahí viene entonces la verdadera lucha del creyente. Es o estoy yo o está Él. Y esa es la lucha diaria. Las dos naturalezas están en nosotros. La naturaleza, que es la carne que va hacia el mal a todo tiro, como decía mi papá, la cabra tira para el monte, nuestra humanidad tira para el pecado. Pero la naturaleza divina es Cristo en nosotros, es la que hace desaparecer la carnalidad, el pecado, porque ya lo crucificó en la carne. Y mientras estemos en la carne tenemos esa lucha si no dejamos que el Espíritu de Dios tome cada día más las áreas de nuestra vida, y ahí se cumple lo que Jesús le quiso enseñar a esos dos discípulos. Vuelve al cuerpo, escucha bien, vuelve al cuerpo. Volver al cuerpo, volver a la esencia de Cristo, es dejar todos mis argumentos al piso y poder aceptar que mi hermano se equivoca como yo me equivoco. Que él no es el que está mal y yo tengo la razón. Que aunque yo tenga la razón, él también tiene la razón. Me voy para otro lugar, para otra iglesia, porque aquí en esta iglesia, eso está mandado a recoger, porque nos convertimos en personas almáticas como los dos discípulos que se alejaron del cuerpo. Iban resentidos. Mire, y él que supuestamente era el que iba a redimir, y él que era el que iba a salvar, no era el que iba, fue el que salvó. Pero algunos ven que Cristo murió, pero nosotros vemos que Cristo resucitó. Algunos ven que él fue sufrido en la cruz, pero él lo entregó, se entregó a sí mismo para nosotros ser justificados, bendecidos, liberados. ¿Sabe? La lucha grande que tenemos es con nosotros mismos, porque ya Dios nos dio la victoria. Ya Dios dijo: hijo, tú tienes todo lo que yo tengo. El Padre no nos ve por nuestras obras. El Padre no nos ve por nuestros privilegios, nuestros conocimientos, nuestros sacrificios. El Padre nos ve en Cristo. El Padre ve al Hijo. El Hijo es Cristo y nos ve a nosotros en Cristo. Y si Cristo es en nosotros, entonces igual nosotros nos vemos como es Cristo. Porque nadie puede ser justificado porque sea buen cristiano, porque sea buen creyente, porque diezme, ofrende, sirva, atienda, haga. No se trata de nada de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que Él hizo. Por eso fue a buscar los discípulos, se le acercó a ellos y les citó las escrituras desde Moisés. ¿Qué significa desde Moisés? Diga, la ley. Le dijo: la ley es figura y sombra. La ley solamente lo que te está mostrando es que tú y yo somos pecadores, fallamos, no podemos cumplirla, no podemos lograrlo, y necesitamos a alguien que nos ayude, alguien que nos salve. Y realmente vino el Salvador, que es el ungido, que es Cristo, que nos vino a salvar de lo que no podíamos lograr. Y luego llegan los profetas. ¿De quién hablan los profetas? Los profetas anunciaron a Cristo. Y todas las palabras proféticas y todo lo que Moisés y la ley decía apuntaba a Cristo. Cristo es el Salvador, todo, Él es el todo, en todo y para todos. Por eso el apóstol Pablo dice que es en Él, por Él y para Él. Este entendimiento nos lleva entonces a que la carne pierda fuerza en nosotros. Usted no sabe lo que yo he hecho, y usted sabe también lo que usted ha hecho, o lo que quiere hacer, o lo que está pensando. Y Dios lo sabe muy bien, y nosotros también.
Y yo sé que muchos aquí conmigo están quizás luchando en su humanidad con algunas cosas que no están bien y que no quieren, como dijo Pablo, porque lo que no quiero hacer eso hago, dijo Pablo en un momento cuando se dio cuenta que en la carne nadie puede vencer. Él dijo, siendo aún dentro de los fariseos, era el mejor. Él habló como loco y dijo, ¿sabe una cosa? Judío, yo soy un judío y yo soy una persona que me he puesto tan estricto, que soy más estricto que todos los creyentes junto conmigo en mi movimiento religioso. Soy tan estricto que yo cumplo todo lo que me manda mi religión o lo que me manda la palabra. Yo soy estricto, pero un día entendí que ni siendo estricto puedo alcanzar la justicia de Dios. Y por eso Pablo dijo que él todas las cosas las tenía como basura, como pérdida, con tal de conocer la sabiduría de Cristo. Él entendió y dijo, y aún las tengo como basura, aún las tengo como pérdida. ¿Sabe por qué? Repito, nada de lo que tú y yo hagamos nos justifica ni nos califica ante Dios. Solo nos justificó y nos calificó el sacrificio perfecto de Cristo y su resurrección ahora morando en nosotros. El Cristo resucitado no lo entendieron los discípulos alejados. El Cristo resucitado lo entienden los discípulos acercados. Cuando ellos entendieron que Jesús le partió el pan y todo y se le abrieron los ojos y ya dejaron de verlo, porque a Dios y a Cristo se le sigue por fe, no por vista. La meta de vivir en el Espíritu es dejar de caminar por vista y andar por fe. Tan pronto se nos revela la gracia, la vida de Dios, no necesitamos que nos convenzan con obras, no necesitamos los milagros para creer, no necesitamos cosas que tengan que ver tanto con nuestra alma, sino necesitamos tener la claridad en nuestro espíritu. Y yo sé, iglesia, en esta mañana, pueblo de Dios, cuerpo de Dios que aquí está, que hoy vamos a salir de aquí con un entendimiento claro que no es en mi capacidad que puedo entender y comprender a Dios, que no es mi entendimiento religioso, que es lo que Cristo hizo y hace en mí, que me lleva a vivir disfrutando y amando al que está a mi lado y mostrando a Cristo por todos lados. Amén. Mostrando a Cristo por todos lados. Voy a, no sé, a ofrendar, a diezmar, a llevar mi primicia y eso está bien. El Señor dijo, es necesario hacer lo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Lo más importante es la justicia, la piedad, la fe, el amor. Cuando le preguntaron a Jesús acerca de un tema específicamente del diezmo, hay cosas que nosotros le damos más relevancia. Hay cosas que son naturalmente de la vida de un cristiano, de un creyente, son naturalmente, no tienen discusión. Nosotros no tenemos problema con el tema de diezmo, de ofrenda, de servir, de activar los dones que Dios nos dio y ponerlos al servicio para mostrar a Cristo, no hay problema. Aquí el problema está en que no hemos creído plenamente en que Cristo es y hace lo que dice que es y lo que dice que hace. Y solamente es cambiar el chip en mi mente, colgar los guantes, como dicen en el hervor boxístico, hay que colgar los guantes. No peleo yo, Él pelea por mí. Él es el único que nos ha dado la victoria total y plena. El problema es que tú y yo tenemos que morir. Ese es el único problema. Tenemos que morir figurativamente. Cuando el Señor se les reveló a esos discípulos y ellos se dieron cuenta, dice que se desapareció de su vista, pero ellos hicieron algo, lo que tenemos que hacer hoy y todos los días, volver al cuerpo. Inmediatamente dice que ellos se levantaron y a esa misma hora regresaron. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar más? A ver si es que yo entiendo, a ver si de pronto me convence, pastor, convénzame de eso, yo todavía no tengo esto. No, yo no, el pastor no está para convencer nada. El pastor está para mostrar el camino, la vida de Cristo, que se vea a Cristo y que Él sea glorificado, Él sea exaltado, Él sea predicado, Él sea expuesto, Él sea vivido.
Entonces la vida de Cristo, que ahora hizo reaccionar a los discípulos, los hizo volver inmediatamente. Y esto es lo bueno, que no sea el pastor que tenga que estar detrás del liderazgo y detrás del pueblo cristiano para que sirvan o para que hagan. Lo bueno es que dentro de ti el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo y la vida de Cristo te va a activar y te va a poner en el dial correcto del cielo, te va a poner en la asignación del Padre aquí en la tierra. No importa la profesión que tengas. Tú puedes tener profesión, puedes tener unas habilidades, unas destrezas que Dios te dio y a través de eso tú estás fluyendo, tú estás relacionándote y estás creciendo socialmente. Estás creciendo como profesional, como familia, pero la pregunta es, ¿qué tanto está creciendo Cristo? O sea, ¿qué tanto está Cristo en nosotros? Creemos que la realización es porque yo llegue a tener una estabilidad económica, laboral. Pero vamos más allá. En ese lugar laboral, económico, de realización, debe estar Cristo centrado y debe estar Cristo revelado. Tú sabes que había un hombre cobrador de impuestos que él estaba realizado, era rico, pero él dijo, quiero conocer a Jesús. Y ese hombre tenía unas limitaciones, unas dificultades físicas. Ya saben de quién le estoy hablando, del chiquitico, del enano, Zaqueo. Pero Zaqueo corrió y se subió a un árbol porque Jesús tenía que pasar por ahí. Usted sabe la historia, que él era cobrador de impuestos, pero dice que él era rico, principal. Él era uno de los principales ahí en ese grupo social. Pero él dijo, yo estoy realizado, yo tengo muchas cosas, pero quiero conocer a Jesús. Y ¿saben qué es lo importante? Que cuando la persona quiere conocer a Jesús, lo demás lo pone en segundo plano. Hay muchos cristianos que quieren ser ricos, hablando económicamente, y buscan por todos los medios, pero ¿y qué si llegas a ser rico sin tener la riqueza verdadera que es Cristo? ¿Sabe qué puede pasar? Que esa riqueza material te puede alejar en vez de acercarte. Pero si ya sabes que eres rico, las riquezas materiales no te van a alejar, te van a llevar a glorificar a Cristo con todas esas riquezas materiales. Porque saben que eso es secundario. ¿Qué hizo este chiquitico Zaqueo? Importante, principal. Cuando vio a Jesús, Jesús conoce el corazón de todos los que estamos aquí. Y Jesús lo miró en el árbol y le dijo, Zaqueo, desciende, date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Y realmente cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, ¿qué hizo Zaqueo? La revelación de la vida de Cristo, la gracia de Dios que lo alcanzó, hizo que él expresara naturalmente algo con lo que lucha la gente religiosa y los que critican y atacan muchas cosas en la iglesia. Lo hacen carnalmente porque no miran la vida del evangelio como la vida de Cristo, la vida de Dios, sino como un sistema que tiene que ser llevado como yo creo y como a mí me enseñaron. Zaqueo se bajó rápido, yo creo que se peló los pies por aquí, la rodilla, de la emoción se bajó. Y cuando estaban en la casa, Zaqueo dice que él se puso en pie. Y cuando se puso en pie, no habló de otra cosa, sino que dijo, Señor, contento, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien o le he robado, se lo devolveré. ¿Cuánto? ¿Quién se lo pidió? ¿Usted vio por algún lado que Jesús le dijo, bueno, ahora llegaste a la iglesia, ahora tienes que dar el diezmo, ahora tienes que de lo que tú tienes partirlo, darlo porque tenemos proyectos? No, por ningún lado. Ningún lado salió eso. Pero ¿saben una cosa? Que 2 capítulos atrás se había presentado uno que creía que por ser un diezmador, por ayunar, por cumplir la ley, tenía derecho a la salvación. Le dijo, Señor, el joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús lo vio y a este sí le dijo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Porque le dijo, te hace falta una cosa. Y saben que todos los que están aquí, si nos medimos en nuestra fuerza o que yo soy el que me lo gano, nos falta una cosa. Siempre, así cumplamos toda la ley de Moisés, nos puede hacer falta algo porque Dios conoce el corazón. Y claro, ¿qué era lo que le faltaba? Él dijo, ¿qué es, Señor? Si yo y comenzó a mirarse, yo me reúno, yo me congrego, yo diezmo, yo ayuno, yo no le hago mal a nadie, yo esto, lo otro, pero el Señor le dijo, te hace falta una cosa.
Toma todo lo que tiene, véndelo, dalo a los pobres. Dice que se quedó, perdóneme la expresión, chupadito. Se quedó chupadito, calladito, y dice que se fue muy triste porque era muy rico. Bueno, pero si dice que Zaqueo también era rico, pero Zaqueo, sin que el Señor le pidiera nada, él se adelantó y dio, porque la gracia da antes de pedir. La gracia no cuestiona, la gracia es la vida de Dios, la gracia es el evangelio, la gracia es Cristo. La gracia no es un mensaje, no es una doctrina, no es una prédica. La gracia es la persona de Cristo, la persona de Jesús, y él fue el primero que se dio. Así que porque Dios ama, ¿a quién? El dador alegre. Una persona religiosa nunca da alegremente, da por necesidad, o da por trueque, o da por negocio. Ay, no sé ni por qué cogí para acá, pero yo creo que esos temas también hay que enseñarlos de esta manera, porque la única forma de que la iglesia sea generosa sea que deje manifestar el Cristo que está dentro. Él nunca nos va a llevar a decir, no, mira bien, te ganaste tanto y te estás con tantos centavos y tira calculadora. Y si tú no ves que en la iglesia lo utilizan pago, entonces no lo des, dáselo allá, un mercadito, dale a los pobres unos zapaticos, unas chancleticas. Olvídese de eso, de eso no se trata. Tú puedes hacer eso sin dejar de hacer lo otro. ¿Y por qué me metí por acá? Por lo siguiente: cuando los discípulos regresan, y voy a aterrizar aquí, cuando los discípulos regresan, me llevan a pensar en el etíope. Hechos capítulo 8. Habla de un negrito, de un etíope. ¿Se acuerdan? Que el Señor le dijo a Felipe, el ángel le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y él fue obediente. Y cuando vio al etíope que iba, dice que regresaba de adorar a Dios de Jerusalén, y que este hombre era un contador público. Este hombre dice que era un funcionario de la reina de Candace. Y aparte de eso, era un hombre que iba leyendo el profeta Isaías. Tenía un papiro, o tenía un escrito que no todo el mundo lo tenía. Si hoy día una Biblia de estudio cuesta 200, 300 mil pesos, una Biblia, en aquella época no todo el mundo ni tenía el privilegio ni tenía la capacidad económica para comprar una copia de esa. Pero él la llevaba. Los que carecemos de cosas somos los que vemos que tener riquezas materiales es tener algo grande. Los que quizás crecimos con carencia o falta de cosas materiales, añoramos tenerla. Pero cuando se nos revela la vida de Cristo, ya no añoramos tenerla, ya disfrutamos tenerla o no tenerla, porque la riqueza más grande está. Este hombre dice que venía de tiempo en tiempo a adorar a Dios, pero se iba, no estaba en el cuerpo. Venía a hacer una práctica judía, pero estaba buscando de Dios. Pero el Señor, que lo sabe todo, nos pone en el tiempo correcto, en la sintonía correcta, para la revelación correcta. Felipe se acercó. Y cuando se acercó, oyó que iba leyendo. ¿Qué dicen los que han leído la Biblia? ¿Qué dice? Que iba leyendo el profeta Isaías. Y exactamente iba casi como por ahí por el capítulo 53. Capítulo 53. Iba leyendo cuando dice, y ciertamente llevó él todas las enfermedades. Y sufrió, y esto y lo otro. Y él comienza a mirar, ¿y quién es ese? Cuando usted está leyendo un libro, básicamente tiene que hacerse 5 preguntas para entender el contexto. ¿Cuáles son las preguntas que nos llevan a tener las respuestas claras y entender? Primero, ¿quién habla? ¿A quién le habla? ¿Cuándo habló? ¿Por qué habló? ¿Dónde habló? Así está leyendo la Biblia, leyendo un libro de Gabo, o leyendo una historia, leyendo una novela. Usted tiene que preguntarse, ¿quién habla aquí? ¿A quién le habla? Y si hacemos ese estudio, que es básico, que nos enseñan en español, y lo miramos acá, él se preguntó, porque no era un cualquier persona, era un hombre entendido, era un hombre culto, a pesar de que hay un contexto que no quiero entrar en detalle de ese hombre, que un judío no se le acercaba. Como muchos cristianos, que hay gente que no se le acercan porque tiene un performance raro. Hay que acercarse a todos. Jesús se acercaba y comía con los pecadores y hablaba con los pecadores, pero él lo que quería era que todos le conocieran la vida del Padre en él. Y cuando oye, el profeta. Y la pregunta que dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana, en esta hora, han leído la Biblia y han quedado azulitos? Seamos honestos, ¿cuántos hemos leído pasajes de la Biblia que uno
pastora, ¿y qué? Y entonces la pastora dice, no, mijo, esto, ay, pastora, yo pensaba que era otra cosa. Un paréntesis, por ejemplo, cuando la Biblia dice que salió, el hombre se metió en una cueva y llevaba una estaca y se metió en una cueva y se cubrió los pies. Yo cuando leí eso la primera vez, yo me imaginé otras cosas. Claro, en la cultura judía lo que eso quiere decir es que salió a hacer una necesidad fisiológica. Pero acá yo pensaba que la estaca era para matar a algún vampiro. Mucha atención acá. No puedo terminar si no le recuerdo esto a usted. Atención. Cuando Isaías se le revela lo que Cristo hizo sin hacerlo, 800 años antes de que Jesús viniera a la vida humana, de que Cristo se encarnara en Jesús, el hijo de María, 800 años antes, ya el profeta Isaías estaba viendo lo que iba a acontecer como si hubiera acontecido. ¿Sabe lo que es eso? Por eso el etíope no entendía, no encontraba el personaje. Y tú no puedes volver al cuerpo sin saber cuál es el cuerpo. Tú no puedes ir al personaje si no sabes quién es ni dónde está. Pero gracias a Dios que sí sabemos por la fe dónde está. Todo el que recibe a Cristo, todo el que cree en Cristo y lo confiesa y declara que Él es el Señor y lo recibe con todo lo que Él hizo, es salvo. Aunque no entienda mucha teología. Esto le rompe la cabeza también a los evangélicos. ¿Y cómo se va a salvar ese? Y ese que era ladrón y mire, y lo crucificaron al lado de Jesús, pero no escuchó la conversación que Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos levantan el dedo y la mano para señalar a los pastores, líderes, a usted? Porque todavía se le sale por ahí la mala palabra, todavía usted es la mentirita y la cosa de la carne, del humano. Y dice: mira, el tuyo, tu pastor, tu evangélico. Porque siempre medimos en nuestra capacidad y entendimiento teológico o evangélico. Pero aquí Felipe le dice: no entiendes, ¿verdad? No entiendes eso, que Isaías. Entonces el lector se va al tiempo de Isaías. Dicen: Isaías, ¿quién fue el que sufrió? ¿Quién padeció? Les repito, eran 800 años después que eso aconteció. Pero ya Isaías lo estaba describiendo como si hubiera acontecido. Por eso el etíope estaba ¿qué? Confundido. Por eso muchos evangélicos y creyentes de hoy no entienden la gracia, porque creen que todo depende de lo que él puede lograr, y resulta que la gracia es creer y recibir lo que ya él logró. Y él comienza, dice, a decirle las escrituras. Desde ahí comenzó a predicarle hasta que encontró una represa. Y el etíope iba tan conectado con el evangelio, con la vida de Cristo, que cuando vio agua frenó el carro y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, si lo traemos aquí delante de una iglesia evangélica, de unos cristianos, lo primero que van a decir es: tú eres casado, pero yo te veo raro, tú hablas así rarongo. Porque le quiero decir que el etíope también era eunuco. Y solo existen 3 clases de eunuco: los que nacen, los que se hacen y a los que hacen eunuco. Eran especialmente escogidos para cuidar doncellas. Yo quiero que usted entienda el contexto para que pueda entender la enseñanza, porque si no dice: ¿qué es lo que dice el pastor aquí? Y los eunucos por lo general eran delicados, eran un poco amanerados, eran así. Hablemos así como es la cosa. Pero todo el mundo tiene la oportunidad y la opción de venir a la vida de Cristo y de Cristo venir en él, y se endereza todo. No hay nadie, humanamente nadie, que no tenga la posibilidad y que no experimente que cuando llega a la vida de Dios hay un cambio. Muere él y nace la vida de Dios. Entonces traemos al eunuco aquí, al etíope, y él dice: Iglesia Vida Internacional, ¿qué debo hacer? ¿Qué me impide, que yo sea bautizado? No falta ya el diácono: no, hermano, usted es raro. Vamos, usted tiene que esperar una prueba. Tiene que hacer las 12 cartillas, los 8 pasos. ¿Te acuerdas, Checho? Los 8 pasos para ser discípulo, para ser bautizado. Y después de eso, siéntese ahí, tiene que estar en observación 4 meses. Y después agárrele la mochila hasta la mitad, porque viene a recoger la ofrenda, hasta la mitad. No puede acercarse acá. No. ¿Sabe qué le dijo? ¿Qué le dijo el mensaje de Dios para el etíope? ¿Qué le dijo Felipe? Si crees de todo tu corazón, bien puede.
Si crees, bien puedes. Por eso Jesús rompe todos los moldes. ¿Se acuerda aquel paralítico que le dijo, toma tu lecho y anda? Y se formó la revolución porque era un sábado y los que estaban ahí dijeron, ¿y cómo este le dice que tus pecados te son perdonados? ¿Y cómo así? ¿Qué es más fácil decir, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados? Y ellos quedaron más locos todavía. Entonces el etíope dice que se bajó, se bautizó, se fue muy contento y Felipe fue transportado. Así como Cristo desapareció de los 2 discípulos de Emaús, Felipe también. Porque la idea no es que usted tenga siempre el pastor ahí. El pastor está dentro. El príncipe de los pastores es Cristo. El príncipe de los pastores es la gracia de Dios. El Espíritu Santo te va a iluminar, te va a alumbrar, te va a mostrar que Él es y Él lo es todo. Amén. No justifica entonces que porque ya Él lo hizo, yo voy a hacer lo que me da la gana. No, porque es ilógico, es incoherente. Que el que es perfecto, que el que ya venció está en ti, te deje ser un perdedor, un fracasado. Eso es incoherente. Eso está solo en la mente. Decirle a mi mente, decirle a mi alma, ¿sabe qué? Lo que sucedió en el espíritu es lo que va a reinar en mí. Y de eso se trata cada día, darnos cuenta que somos más que vencedores porque estamos en el cuerpo. ¿Puede ponerse sobre sus pies allí, por favor? Y le damos gracias a Dios por esta verdad presente, que tú estás completo. Que si hay alguien aquí que tiene quebranto de salud, puede recordar lo que la Escritura dice, que iba leyendo este etíope. Puede recordar que la Escritura dice que en Cristo fuimos, no es que vamos a hacer, diga, fuimos curados. Me pertenece como hijo de Dios, me pertenece como cuerpo de Dios. El cuerpo de Cristo está sano, el cuerpo de Cristo está en victoria. Sí, pastor, entonces ¿por qué fulano se enferma? Porque estamos aquí en la tierra y aquí nos podemos enfermar, pero una enfermedad y ni la propia muerte va a detener y a limitar la vida eterna que ya está en nosotros. Por eso la Escritura dice que el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. No importa lo que pase, tenemos la vida eterna de Cristo en nosotros. Algún día tenemos que partir de aquí y gloria a Dios, porque el día que eso pase recibiremos la plenitud. Plenitud es decir, nuestro cuerpo será cambiado por uno glorificado, como el de Cristo. Eso es lo último. Mientras estemos en este estuche nos vamos a equivocar, pero amémonos. Yo le pido esto en el amor del Señor. Amémonos, porque es la única señal de que es Cristo el que está en nosotros. Amémonos. Y el amor es el que cubre todos los pecados, las faltas. El amor es el único que nos hace inofendible, porque hay cosas que nos ofenden. Yo sé que yo he ofendido a la pastora y que la pastora me ha ofendido a mí, en la carne, humanamente hablando, por bobadas y necedades. Gracias, Señor, porque si yo vuelvo al cuerpo, estoy pleno, estoy completo, estoy sano. Si yo vuelvo al cuerpo, entonces todo toma el orden y la vida plena de Dios en Cristo. Ahora, todos los que están allí y me están escuchando y viendo, quiero decirte que tú también eres llamado a volver al cuerpo. Y no es un cuerpo como organización, es un cuerpo, el único cuerpo que es la iglesia, que es Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y solo injertado en Él se cumple lo que dice Juan capítulo 15. Separado de Él nada podemos hacer, pero con Él tenemos al Padre, que es el labrador, y Él es el que hace todas las cosas. Yo declaro que la salud de Dios viene sobre tu vida, que la vida plena de Dios te trae nueva fuerza, que te trae un entendimiento para avanzar, para superar el fracaso, para superar el abuso, para superar la pérdida. Levántate en el nombre que es sobre todo nombre y cree que la vida de Dios, el evangelio, la buena noticia, que es Cristo ahora viviendo en nosotros, te hace libre, te hace fuerte, te hace bendecido. Y aquí si hay alguien en esta mañana que vino triste, que vino achicopalado, que se siente amenazado aún por enfermedades, amenazado por circunstancias económicas, por circunstancias jurídicas, bueno, venga al cuerpo, la unción de Dios, la vida de Dios comienza a poner en orden, y aún dice la Escritura que a nuestros enemigos ponen paz con nosotros cuando caminamos en el cuerpo, en la vida de Cristo. Saben, es el mejor tiempo que estamos viviendo. Estamos en el año del Señor agradable.
saludable. Estamos en la plenitud, en el pleroma de Dios en todas las áreas. Recibe fuerza. Es su cuerpo que me suministra salud. Es su cuerpo que me suministra fuerza. Es su cuerpo que me da la santidad. Es su cuerpo que me da la inteligencia. Es su cuerpo que me da la sabiduría. Porque dice también la Escritura en 1 Corintios 1:30 que Dios ha hecho de Cristo en nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Eso lo tenemos, no lo vamos a tener, lo tenemos si tenemos a Cristo. Gracias, papá, porque hoy cosas quedan hechas, pulverizadas. No podemos ser incoherentes. Alineemos nuestra mente con la mente de Dios, la mente de Cristo. Y creamos, cuando venga la fragilidad, cuando sintamos, digamos lo que somos en Cristo. Somos la sabiduría de Cristo. Somos la justicia de Cristo. Padre, de una manera especial, en este tiempo viral, en este tiempo de tanta pestilencia, oramos creyendo en la salud perfecta del cuerpo de Cristo en nosotros y que físicamente sucede algo milagrosamente. Las defensas son elevadas. El sistema inmunológico, Señor, sea elevado, porque tu palabra dice para este tiempo, en el tiempo de la vida de Cristo, de la gracia del Cristo resucitado en nosotros, que aun si tomamos cosas mortíferas no nos hará daño, Señor, conforme a tu propósito y a la asignación que tenemos en la tierra. Levántate y vuelva al cuerpo para que sigas mejorando en tus roles normales, pero que ahí sigas exaltando la vida de Cristo. Gracias, Padre, por este día y todos los días de nuestra estadía en la tierra. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Ricas bendiciones para todos.